Hoy os voy a hablar del país más cerrado de la Tierra, Corea del Norte. Se encuentra en Asia. Al norte tiene a China y Rusia, y al sur tiene frontera con Corea del Sur, pero no una frontera directa. Hay una zona desmilitarizada entre las dos Coreas. También tiene al este el mar de Japón y al oeste el mar Amarillo. Su territorio es mayoritariamente montañoso, lo que influye en el clima, en la agricultura y en la forma de vida. La montaña más alta es el monte Paektu, que hace frontera con China y es además un volcán. En su cima tiene una caldera llena de agua que es el lago del cielo, que está congelado la mitad del año. Esta montaña es considerada sagrada por los coreanos y es el lugar donde se dice que nació el padre de Kim Jong-un, aunque no sea cierto. Lo que sí es el lugar donde nació Dan-sun, el creador del primer reino coreano. Las llanuras son escasas y se encuentran sobre todo al oeste-sureste, cerca del mar Amarillo, y son las zonas más fértiles, donde se encuentra la mayor concentración de agricultura y de población. Los ríos más importantes son el Yalu y el Tumen, que sirven de frontera con China y con Rusia. Estos ríos son claves para el riego y para la generación hidroeléctrica. Es un país con grandes problemas alimentarios debido a que su terreno es mayoritariamente montañoso y hay poco terreno fértil. Más del 80% del terreno es montañoso. Pyongyang, la capital, se encuentra en la zona más fértil y productiva del país. El país tiene recursos minerales como el carbón, el hierro, el zinc y el cobre. Estos recursos han impulsado su industria minera. El país se divide en 9 provincias y 2 ciudades de rango especial. Las ciudades de rango especial son Pyongyang, la capital, que se administra como una provincia, tiene infraestructuras y servicios muy por encima del resto del país, tiene el mejor suministro eléctrico. Otra ciudad con rango especial es Rason. Es una ciudad económica especial, es frontera con Rusia y China y está enfocada al comercio internacional. Las 9 provincias son Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el norte está Ryanggang, es una provincia montañosa y fría, pero es especial porque alberga el monte Paektu, que es sagrado. Hay escasa población y una economía limitada. Provincia de Chagang, terreno abrupto y muy aislada, hay industria militar y fábricas ocultas. Muy poca agricultura. Pyongyang del norte, se encuentra al oeste en la frontera con China. Una región industrial importante, tiene cierto comercio limitado con China. Una ciudad clave de aquí es Sinuiju. Pyongyang del sur. Esta provincia se encuentra alrededor de Pyongyang, la capital. Es una zona agrícola fértil con una alta densidad de población y es apoyo alimenticio para la capital. Desde satélite se pueden observar campos bien visibles y una red de riego. Hwanghae del norte se encuentra en el centro y en el suroeste. Tiene agricultura intensiva, un terreno llano, una importante producción de cereales. La provincia Hwanghae del sur está en la costa del mar Amarillo al suroeste. Es el principal granero del país, hay pesca y está muy cerca de Corea del Sur. Hay deltas y zonas húmedas y campos en la costa. Gangwon está en el este y en el centro. Es montañosa, baja producción agrícola y es la zona históricamente disputada con Corea del Sur. Está poco urbanizada. Hamgyong del sur está en el este, en la costa del mar de Japón. Hay industria pesada y puertos, ciudades como Hamhung, y es la zona más urbanizada del este. Hamgyong del norte, en el noreste, es una de las zonas más pobres. El clima es duro y se encuentra cerca de Rusia y China. Hay ciudades dispersas y una infraestructura limitada. Como resumen, podemos decir en Corea del Norte, al oeste encontramos agricultura y mayor concentración de población. Al norte, montañas, frío y simbolismo por albergar la montaña sagrada. Al este, industria y puertos de mar. Y en el centro, el control político. El clima en Corea del Norte es mucho más duro de lo que podamos imaginar. Es continental y extremo. Condiciona totalmente la agricultura, la vida diaria y política. En general, los inviernos son muy largos y fríos
y los veranos son cortos y muy calurosos y húmedos. Hay un gran contraste entre las dos estaciones. La influencia siberiana y el relieve montañoso explica este clima. En el invierno puede haber hasta menos 20 grados centígrados o incluso menos 30 en las zonas montañosas del norte. Los ríos se congelan, la agricultura se paraliza y hay gran necesidad de consumo de combustible que es muy escasa en el país. En el verano de junio a agosto es también la época del monzón. Temperaturas entre 25 y 35 grados con una humedad muy alta y lluvias concentradas en pocas semanas, lo que lleva a inundaciones frecuentes que son especialmente graves por la deforestación. El invierno es de noviembre a marzo. Tanto la primavera como el otoño son muy cortos. La primavera es seca pero suele haber muchas tormentas de polvo. La mejor estación es el otoño. El clima es en gran parte culpable de las crisis alimentarias que han ido golpeando el país. Es un país muy vulnerable a los desastres naturales. La economía de Corea es una de las más cerradas, controladas y atípicas del mundo. Funciona con reglas muy distintas a una economía de mercado. El Estado controla casi toda la producción. No hay propiedad privada ni para tierras, ni de fábricas, negocios. Los planes económicos los fija el partido. La base de la economía es la agricultura. Gran parte de la población vive de ella, pero es una agricultura colectiva, que además es muy dependiente del clima y hay monzones y muchas sequías. El 80% del terreno no es fértil, la maquinaria es obsoleta, hay industria pesada y militar, las fábricas funcionan a baja capacidad y sufren muchos cortes eléctricos. El sector militar absorbe una gran parte de los recursos económicos del país. Tiene un gran déficit de energía, depende de la energía hidroeléctrica y del carbón. Desde el satélite, el país aparece prácticamente a oscuras por la noche, salvo la capital Pyongyang. Oficialmente no existe el comercio privado, aunque hay mercados informales. La gente vende comida, ropa, servicios. En Corea del Norte existe el término juche, que indica la ideología del país. La idea central es que el país, el Estado y el pueblo sean autosuficientes y no dependan ni tengan influencias extranjeras. Es una adaptación coreana al marxismo-leninismo. El juche sustituyó al comunismo clásico. ¿Cuáles son los tres pilares del juche? Independencia política, no someterse a potencias extranjeras, autosuficiencia económica, producir todo dentro del país, autodefensa militar, un ejército fuerte y disuasorio. El pueblo es el sujeto de esta ideología, pero nunca puede actuar sin ser dirigido por un líder. El líder es la clave. El líder se presenta como el padre de la nación, guía moral y figura casi infalible. En realidad el juche funciona como una justificación ideológica del aislamiento del país, del aislamiento y control a la población. Sin embargo, en la práctica, las ideas del juche no se cumplen, porque Corea del Norte depende de China, necesita ayuda alimentaria y además importa combustible, o sea, no es autosuficiente. El juche está enseñado en los libros, en las canciones, en la arquitectura, en los monumentos del país. Corea tiene una población estimada entre 25 y 27 millones. No se sabe con seguridad, por eso es una cifra aproximada, porque no hay censos totalmente transparentes. Es uno de los países más homogéneos del mundo con respecto a la etnia. El 99% son coreanos étnicos. Hay minoría muy pequeña de chinos y japoneses. El régimen promueve la raza coreana pura. Esto está muy ligado a la ideología juche y al nacionalismo. La población de Corea del Norte se concentra en los territorios más fértiles, por eso están sobre todo en la costa oeste, en los alrededores de Pyongyang, la capital, y en las provincias agrícolas, Pyongan y Hwanghae. La cultura tradicional coreana sigue muy presente. Hay un respeto jerárquico, la familia es muy importante, hay disciplina colectiva e influencia de Confucio. El Estado controla casi toda la producción cultural, la música, el cine, la literatura y el arte. Todo el arte se usa como propaganda, para exaltación del líder, patriotismo extremo y narrativa épica y heroica. El arte no es una expresión personal, sino una herramienta política. La música y los espectáculos les gusta que sean mayoritarios. Hay coros masivos, hay orquestas militares, hay algo muy típico que es la gimnasia sincronizada, llamada Arirang. Es bastante impresionante porque
incluso niños pequeños hacen unas coreografías, son coreografías de muchísima gente o muchos niños y todos van a la vez a una perfección sorprendente. El idioma es el coreano, aunque es un coreano más antiguo que el de Corea del Sur. Usan un vocabulario más antiguo con menos anglicismos y usando términos ideológicos propios que en Corea del Sur no existen. El Estado es ateo y las religiones están muy controladas. La población tiene un gran sentido colectivo debido a la ideología Juche y hay una vigilancia mutua de que todos cumplan la moralidad y las ideologías del país. Aunque el gobierno del país lo niega y dice que todos sus ciudadanos tienen las mismas oportunidades, en Corea del Norte existe lo que se llama el Songbum, una especie de sistema de castas que heredas de la historia de tu familia. El Estado clasifica a cada ciudadano según el origen político de su familia. No se basa ni en la riqueza, ni en los estudios, ni en el talento. Esta clasificación se basa en el comportamiento de tu familia durante la ocupación japonesa, durante la guerra de Corea, durante los primeros años del régimen. Es algo hereditario y es muy difícil de modificar. Aunque lo nieguen, el Songbum condiciona todos los aspectos de la vida de un coreano, desde su lugar de nacimiento, las regiones que puede visitar, hasta su acceso a la comida y medicinas, sus posibilidades de estudiar o el trabajo que le asigna el Estado. Como es una dictadura, el gobierno quiere clasificar a los habitantes dependiendo de su afinidad al régimen y de sus actos a favor del régimen o en contra. Excombatientes que lucharon contra Japón o contra Corea del Sur, miembros del Partido Comunista, antiguos jornaleros sin tierra, obreros, cuando se formó Corea del Norte, todos ellos pasaron a la dirigencia y a las clases privilegiadas del país. Sin embargo, aquellos que eran terratenientes, comerciantes, religiosos, parientes de surcoreanos o que lucharon de otro lado de la guerra eran señalados como posibles traidores. Entonces ellos y sus familias no eran tanto de fiar y no les daban tantas oportunidades. Y esto se ha ido heredando de generación en generación. Todo esto lo ha contado gente que ha conseguido huir de Corea del Norte. Se distinguen tres estamentos, principalmente. Casta superior, donde está el núcleo, y son los ciudadanos dignos de confianza y leales a los Kim. Son los descendientes de quienes lucharon contra los japoneses y contra la guerra de Corea, y familias con un historial intachable, descendientes de obreros y de agricultores. Disfrutan de mayores privilegios, viven en los municipios más desarrollados, estudian en la universidad, se les asignan mejores trabajos y son atendidos por los hospitales principales. Pueden residir en la capital de Pyongyang, que tiene actualmente 3 millones de habitantes. Dentro de este estamento, a su vez, existe una clase aún más privilegiada, que son las familias cercanas a los círculos del poder de Pyongyang. Estos pueden incluso viajar al extranjero y enviar a sus hijos a estudiar a China, a Rusia o a Europa. Luego están los hostiles. Se considera que su sangre está contaminada por ser descendientes de terratenientes, comerciantes, cristianos o colaboradores de los japoneses o con parientes en Corea del Sur. Viven en los lugares más remotos, donde el acceso a la comida y a la electricidad es mucho más difícil, carecen de oportunidades educativas y realizan los trabajos más duros. Suelen tener una vida corta y sometida a la vigilancia de las autoridades. Es extremadamente difícil que una persona clasificada como hostil pueda llegar a vivir en Pyongyang o incluso tener permiso para visitar la capital. Luego están las clases intermedias o Tongyo. Son familias no consideradas hostiles pero cuya historia familiar tampoco está completamente limpia y su lealtad al régimen se ve como ambigua o cuestionable. Sus oportunidades son limitadas, pero dentro de ellos hay otras subclasificaciones. Estos habitantes podrían llegar a vivir en Pyongyang e ir a alguna universidad de segunda categoría, ocupar algún puesto administrativo. Este estamento está formado por el 40% de la población. Y este Songbum es un registro físico que se hace para cada habitante y se almacena en documentos clasificados del Estado. En general, las familias saben o suponen la posición social que tienen asignada viendo dónde pueden vivir, dónde les dejan estudiar, qué trabajos les asignan. Hay una cosa curiosa. Cuando los coreanos piensan casarse, muchos de ellos sobornan a las autoridades para saber el Songbum de la persona con la que se van a casar. Quieren asegurarse de que el nivel sea similar. Y en el Songbum no hay ascensos de categoría, solo hay descensos. Por eso es muy importante saber cuál es el nivel de la persona con la que se van a casar. Es extremadamente inusual que haya matrimonios entre
entre norcoreanos de diferentes niveles sociales, porque el de nivel social mayor perdería su estatus y se heredaría a las siguientes generaciones. En la costa hay humedales costeros. La vida allí es una auténtica locura. Las aguas están a rebosar de carpas, truchas, moluscos, un poco de todo. Y el plato fuerte está en el cielo. Esta región es una parada superestratégica en la ruta migratoria de Asia Oriental. Y las estrellas son las enormes bandadas de grullas migratorias. Estas aves, que son un símbolo de longevidad, forman parte de los humedales. Toman estos humedales como una parada de paso en su viaje. Si nos vamos hacia las llanuras del oeste, la cosa va cambiando de forma radical. Hay llanuras agrícolas con hábitats naturales y nos damos cuenta que en estas zonas bajas la vegetación natural prácticamente ha desaparecido para dejar paso a los campos de cultivo. Alimentar una población en crecimiento ha reducido la biodiversidad de los valles de esta zona a la mínima expresión. En la zona de bosques de Corea del Norte tenemos robles, arces, abedules y pinos. Es un bosque caducifolio y cuando las hojas caen crean un manto espeso en el suelo que actúa como una esponja gigante, reteniendo la humedad y reciclando nutrientes sin parar. Este hábitat es el comedor principal de la montaña. Es el buffet libre donde la vida silvestre se pone las botas justo antes de que lleguen los inviernos continentales. Y en medio de este festín del bosque aparecen los primeros inquilinos. Por un lado tenemos herbívoros súper elegantes como el ciervo sika o los corzos, y también zorros y lobos. A veces también nos podemos topar con el oso negro asiático, que es un auténtico gigante en esta parte del bosque. Comparte territorio con jabalíes salvajes. En estas montañas de Corea del Norte también podemos encontrar el majestuoso tigre siberiano. Ha prosperado en las fronterizas más gélidas e inhóspitas tierras del norte, abriéndose paso a través de la nieve, aunque hoy en día son muy raros de encontrar. Han sido empujados a los rincones más inaccesibles y duros del país, básicamente para no cruzarse con los humanos. A medida que nos acercamos a las partes más altas de las montañas, va desapareciendo el bosque caducifolio y vemos pinos, abetos y alerces. En la zona de alta montaña, la fauna es mucho menor, aunque hay especies de salamandras y ranas que actúan como si tuvieran un anticongelante natural en la sangre. Se esconden bajo las agujas de pino y logran sobrevivir a un invierno que sería letal para cualquier otro. El área del Monte Paektu es una reserva natural en la zona de mayor biodiversidad de Corea del Norte, y esto se debe a que, al considerarse sagrada, se ha protegido, y aunque sea una zona no muy buena para los animales y las plantas, al estar protegida ha mantenido una gran biodiversidad.